Ahí está. Estoy en eso, estoy en eso. Bien. Buenos días, queridos hermanos. Poco a poco nos iremos integrando cada vez un poco más de religiosos consagrados. Vamos a hacer esta mañana jornada de reflexión, pero también y sobre todo de interioridad, de retiro, de la vida consagrada. Este día nos va a acompañar, va a dirigir nuestra reflexión la hermana Fabiola Hernández de la Congregación de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Las pastorinas, son más conocidas como las pastorinas. Le vamos a dar gracias al Señor por este momento de encuentro y el tema que va a ayudarnos a reflexionar es la espiritualidad trinitaria, llamados a hacer comunión. Este será pues un encuentro de fraternidad que favorece la Comisión de Reflexión Teológica y que de esta manera pues queremos dar también elementos que nos puedan, herramientas que nos puedan ayudar a crecer en el espíritu. Bienvenida, hermana Fabiola, y los micrófonos están para ti y lo que puedas compartir desde la fe, que esa es nuestra consagración. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos, hermanas y hermanos que compartimos esta mañana de oración, reflexión, a través de los diferentes medios y plataformas virtuales. Seamos todos bienvenidos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Conver la invitación y a la hermana Elba Sánchez del equipo de Reflexión Teológica por la propuesta para preparar este encuentro. Está enmarcado, inspirado en la segunda de las 6 tinajas que contienen el horizonte inspirador ofrecido por la CLAR para este trienio 2018-2021 que está aconteciendo, ofrecido a la vida consagrada, caribeña y latinoamericana. Recordamos el nombre de esta segunda tinaja: ahondar en la espiritualidad trinitaria. Quisiera compartir pantalla para presentar la propuesta de horario para esta mañana. Voy a ello. Podemos observar como podemos observar, pensaba en un primer momento de orientación que hemos titulado llamados a hacer comunión, a vivir en comunión, hasta las 9:45. Allí tendríamos un espacio reposado para la oración personal. Hasta las 10:45. Con un margen de 5 minutos para volvernos a conectar para una segunda charla, un segundo momento que hemos titulado No vivimos, convivimos. Nos volveríamos a encontrar esa hora, un espacio breve de orientación, dando un segundo momento para la reflexión de 11:10 de la mañana a 11:50 aproximadamente. Momento en el que nos volveríamos a conectar para compartir las impresiones de lo que hemos vivido, el que el Señor nos ha podido regalar en la mañana. Y
terminaríamos, como venimos haciendo en los retiros anteriores, con la Eucaristía a las 12 del mediodía, que será presidida por un sacerdote franciscano, el padre Alex Arias. Dicho esto, iniciemos este retiro en el nombre del Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comienzo diciendo que las palabras que vamos a escuchar, antes que una explicación, quieren ser una invitación sugerente a la contemplación. Porque el misterio de la Trinidad, más que explicarlo, hemos de contemplarlo. Contemplar a la Trinidad en su unidad y en su diferencia. Dejar que su realidad ilumine nuestros modos de vivir lo diverso y nos muestre cómo resignificar lo común. Desde donde estamos, hagamos juntos esta oración de petición. Dios uno y trino, muéstranos la belleza de tu vida compartida en la diferencia y en la comunión. Llamados a hacer comunión, el primer punto de esta mañana. Ahondar en la espiritualidad trinitaria es referirnos al interior de Dios, a su intimidad, que es diferente y comunitaria. Es profundizar en el misterio del amor, de la unidad en la diversidad. La vida de Dios es relacional y está descrita como koinonía, esto es comunión. La comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comunión que, dicho sea, es incompatible con el individualismo. La sociedad en la que hemos crecido, inclusive la formación religiosa en la que nos hemos formado, ha fomentado por décadas este individualismo, a tal punto de convertirse el ser humano en su propio centro. Sin embargo, porque el tejido de la Trinidad es la comunión, estamos dispuestos, estamos hechos para vivir y construir comunión. Esto lo expresa bellamente Leonardo Boff cuando escribe: nosotros nunca vivimos, sino que siempre convivimos. De esta manera, la espiritualidad que surge de la vida trinitaria es la espiritualidad esencial y primera del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, creado para la comunión con Dios y con sus semejantes, como leemos en el capítulo 1 del libro del Génesis, versículo 27. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. De este texto, por todos conocido, se deriva que el hombre es un ser creado por Dios, y esta no es solo una condición antropológica, sino también una concepción espiritual, que implica, entre muchos aspectos, caer en la cuenta de que sin los otros, sin las otras, no soy. O lo que es igual, tomar conciencia de que somos recibidos de otro con mayúscula. Se nos ha dado el ser, se nos ha dado la existencia, se nos ha regalado la vida, y no cualquier vida, sino la misma vida de Dios
en lo que le es más propio, su comunión, su unidad. En consecuencia, cada uno estamos llamados a vivir entre nosotros, a nuestro nivel y con nuestros límites, esta misma dinámica trinitaria de comunión. Para ello, hermanos y hermanas, hemos recibido el don del Espíritu para estar unidos cada uno con Dios, sí, pero sobre todo para reproducir entre nosotros este dinamismo trinitario, esta dinámica de amor. Hoy es un día para dejar que resuene en nuestro interior qué viene significando esta realidad de vivirnos en comunión, de vivir con, hacernos la pregunta a nosotros mismos de cómo estamos viviendo nuestra diferencia, mimetizada, escondida, o por el contrario, mi diferencia la vivo autorreferencialmente, siendo siempre protagonista, yoísta. ¿Cómo estamos construyendo fraternidad, sororidad? ¿Cómo vivo yo, en definitiva, la comunión hacia adentro de mi comunidad, hacia afuera? Como venimos señalando, el libro del Génesis indica que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esta expresión se vuelve a retomar en el capítulo 5, versículo 3 del mismo libro, el libro del Génesis, para hacer referencia a la filiación. Nos dice el texto: tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. En consecuencia, el vínculo, el lazo, el ligame entre este hijo generado y su padre es similar al vínculo entre el hombre hecho y Dios. Somos seres creados, recibidos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esta condición, no solo antropológica, espiritual, sino ontológica, es, como decía Jean-Louis Esca, un dinamismo. El dinamismo de un Dios que es en sí mismo comunicación, que ha querido salir de sí, comunicarse, crearnos. Y a partir de ese movimiento de salida de Dios, uno y trino, de ese Dios creador, somos al mismo tiempo don y tarea. Una expresión trillada que nos invita esta mañana a mirarnos como regalo de Dios. Don de Dios para. Somos hijos de Dios para. Y a su vez, dejarnos afectar por la tarea que nos compete a cada uno, a cada una. Una tarea que está realizándose, está por realizarse, podemos afirmar. Y es la tarea de hacernos hermanos. La tarea de salir cada día de nosotros mismos y abrirnos a los demás en una continua interrelación de amor, a ejemplo de la Trinidad. Una interrelación de amor, de iguales, en la que el respeto por la autoridad y quien la represente no signifique sumisión, en la que la pertenencia e identidad a una familia religiosa se exprese y se distinga por el trato entrañable entre sus miembros. A ello nos impulsan la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ello nos invita y nos mueve la fuerza creadora de comunidad que es el Espíritu.
decía que somos don y tarea. Y no quería dejar de expresar que somos don porque no nos hemos hecho a nosotros mismos. Nos encontramos dispuestos como género humano, con una estructura, con una naturaleza que nos fue dada. Y somos también tarea, porque a partir de esta conciencia de nuestro ser dado, de reconocernos recibidos de otro, y ese otro con mayúscula, nos vamos haciendo, nos vamos construyendo, y en efecto lo hacemos mediante las decisiones y los procesos que vivimos a lo largo de nuestra existencia. Hemos de decidir, como decía Santa Teresa, con determinada determinación cada día, entrar en este dinamismo de comunión. En este sentido, podemos afirmar que nos vamos haciendo lentamente por nuestra misma colaboración. Sin embargo, no nos hacemos solos. Los otros, y el otro con mayúscula, tienen algo que decirme. De allí que las personas con quienes vivo, con quienes me relaciono, me revelan quién soy. Los otros me ayudan a descubrir, a sacar lo mejor que soy y confrontan cómo voy siendo en relación a lo que estoy llamada a ser. Es lo que le pasó a Jacob en el libro de Génesis, capítulo 32, versículos 23 al 30. Un hermoso texto. En la lucha con Dios y en su hacerse hermano de Esaú, Jacob tuvo que habérselas con Dios. Y su encuentro pasó necesariamente por el encuentro reconciliador y revelador del rostro de su hermano. Un encuentro en el que Jacob lucha con Dios, de camino a ese encuentro con su hermano, y en el que Dios le revela su verdadero nombre e identidad. El hoy que vivimos nos hace como vida consagrada una invitación inaplazable, impostergable para buscar y dar a luz nuevas formas, nuevas dinámicas de comunión, de interrelación en medio de las realidades cotidianas que vivimos. Modelos de relación de singularidad, sinodalidad, como decimos en nuestros días. La pandemia y su consecuencia de confinamiento están siendo un tiempo y un espacio privilegiado para sacar lo mejor de nosotros mismos, para hacer mano tendida al pobre, al vulnerable, comenzando por esos pobres y vulnerables con quienes convivimos, con quienes compartimos el carisma, pero también miedos, dificultades personales, familiares, congregacionales, del mismo modo que las esperanzas, alegrías y sueños. Entre los textos a los que podemos acercarnos para contemplar la comunión y la diferencia, la unidad y la diversidad en la Trinidad, encontramos el de Marcos 1, capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a escuchar este relato y luego vamos a profundizar en este texto. Marcos 1, versículos del 9 al 11. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto breve, el que acabamos de escuchar, pero cargado de simbolismo.
Al salir del Jordán, Jesús vive una experiencia que todos los exégetas coinciden al indicar que cambia su vida de manera radical. Por un lado, experimenta el Espíritu de Dios que desciende sobre él, la Rúa y su fuerza creadora. Movido por ese Espíritu, Jesús va a recorrer Galilea, va a salir a otras aldeas y va a llevar a todos la buena nueva del Padre. Por otro lado, escucha la voz del Padre que lo declara hijo amado. Y también a partir de ese momento, Jesús va a vivir esta experiencia de filiación con una confianza total hacia Él y con una docilidad incondicional a su voluntad. Detengámonos un poco en este texto. Jesús aparece como uno más entre la gente. No se dice nada que podamos destacar inicialmente, más que llegó de Galilea, desde Nazaret, de Galilea, una aldea pequeña de al menos unos 200 habitantes, y llega para bautizarse en las aguas del Jordán, un río sagrado que recordaba a Israel la necesidad de convertirse, de renovarse por dentro. Aquel río arrastraba la corriente de una historia que Dios trabó con su pueblo desde muy atrás. En sus aguas latían todavía las melodías que hablaban de cantos de liberación, los sueños de todo un pueblo. Aguas cargadas de esperanza, pero también en esas mismas aguas flotaba la experiencia de un pueblo de cabeza dura, propenso a construirse ídolos. Según el relato, Jesús ve que los cielos se rasgan. El pueblo llevaba mucho tiempo con la impresión de que los cielos estaban cerrados, como que si una especie de muro impidiera la comunicación entre Dios y su pueblo. Y es que, hermanos, existen momentos en la vida de las personas y de los pueblos en los que pareciera que los cielos estuvieran cerrados. En cuanto salió del agua, los cielos se rasgan, un símbolo que grita que Dios no puede contenerse más. Se va a comunicar de manera directa con Jesús. Y es allí donde se narra la doble experiencia. En primer lugar, el Espíritu desciende sobre Jesús como cuando una paloma se posa en el suelo de manera suave. Y en segundo lugar se oye la voz: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El Espíritu descendió suavemente, suave, como la brisa que trajo la presencia de Dios al profeta Elías. Su presencia no estaba en el rayo, no estaba en la tempestad, estaba en la brisa suave. Por este Espíritu que vivifica suavemente, pero desde adentro, Jesús acogerá a todos con sencillez, con respeto y sobre todo con compasión. Enseguida se escucha la voz, que al igual que el Espíritu viene del cielo. Una voz poderosa y entrañable. Esa voz que tiene la capacidad de crear y recrear, que reconstruye hasta las fibras más recónditas de nuestro ser, hasta hacernos temblar muchas veces de emoción, hasta estremecernos. Una voz que Jesús recordará y llevará toda su vida grabada en su interior, en su corazón, y que le va a sostener en los momentos de mayor dificultad, en los momentos de cruz, ese momento crucial de su vida en el que las palabras
Eran gritos, gritos que ensordecían. En ese momento recordará las palabras del bautismo. Tú eres mi hijo, en ti me complazco. El torrente de esa voz del Padre le duró toda la vida, le impulsó a la misión. Era un eco inextinguible. Esa misma voz nos enseña a nosotros que nos vamos haciendo también con las voces que otros pronuncian sobre nosotros. Si las voces que escuchamos son tú no sabes, tú no puedes, tú no sirves, que duramente a veces nos decimos, entonces nos vamos a ir realizando, vamos a ir creciendo con miedo, vamos a ir creciendo atrofiados. Pero si las voces que escuchamos son como las que escuchó Jesús, entonces definitivamente seremos consagrados y consagradas, que vivan con confianza, que se despliegan como se desplegó Jesús a llevar la buena nueva del Padre. ¿Qué voces escuchamos de los otros? ¿Cuáles palabras pronunciamos nosotros también hacia los demás? Hay voces que se escuchan sobreponiéndose a otras voces discordantes, voces de infravaloración que a veces nos habitan o de orgullo. Otras voces nos llenan de dignidad, pero en ningún lugar somos más hermosos como en el corazón de quien pronuncia nuestros nombres con cariño. Esa voz, como la que escuchó Jesús en el Jordán, nos vuelve a recordar hoy que somos hijas e hijos buscados, queridos, anhelados, sostenidos y cuidados. Hijos e hijas en los que Dios encuentra su alegría y su contento. Y lo somos así, hermanos. Lo somos y para siempre. Así del todo. Hijos e hijas amados de Dios. Nada ni nadie puede borrarnos esto. En el camino de la vida seremos muchas cosas, pero lo que más somos, lo que más belleza y dignidad nos confiere, es esta identidad recibida. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Para terminar este primer momento, les invito a escuchar con los oídos del corazón una oración de San Francisco de Asís que expresa la experiencia honda, profunda de Dios uno y trino, distancia y proximidad, comunión en la diversidad. Es una especie de respuesta de Francisco al tú eres mi hijo amado. Pues a esa afirmación de Dios sobre Francisco, sobre cada uno de nosotros, sobre Jesús en su momento, Francisco de Asís contestó como sigue a continuación. Tú eres santo, Señor Dios único que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Tú eres Rey omnipotente, tú eres Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios, todo bien. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios, vivo y verdadero. Tú eres caridad y amor. Tú eres sabiduría. Tú eres humildad.
tú eres paciencia, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gozo y alegría, tú eres justicia y templanza, tú eres todas nuestras riquezas a satisfacción, tú eres hermosura, tú eres mansedumbre, tú eres protector, tú eres custodio y defensor, tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres la gran dulzura nuestra, tú eres la vida eterna, grande y admirable Señor, Dios omnipotente, misericordioso, Salvador. Para la oración personal voy a compartir pantalla para que queden, al final comparto la pantalla, van a quedar allí las preguntas para la reflexión. Les invito a volver sobre el texto que hemos leído y tratado de profundizar de Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Les invito a tomar conciencia de las voces que nos habitan, esas que nos decimos a nosotros mismos, las que pronunciamos sobre los demás, y que Dios uno y trino nos regale escuchar las palabras que hoy pronuncia sobre cada uno. Voy a compartir pantalla. Allí quedan las preguntas. ¿Qué voces, palabras nos decimos a nosotros, nosotras? ¿Cuáles voces, palabras pronuncio sobre los demás? Dios uno y trino, ¿qué palabra pronuncia hoy sobre mí? Nos volveríamos a encontrar justamente a las 10, como hemos visto en el horario, 10:45 es esa hora reposada de oración, y darnos un margen para volvernos a conectar a las 10:50. Que tengamos buen encuentro con el Señor.
Que hemos titulado No vivimos, convivimos. Quisiera comenzar este segundo momento con un cuento anónimo. Era de noche. Un sabio se sentó en el bosque oscuro con un pequeño grupo de discípulos. De repente, el sabio les hizo una pregunta. ¿Cómo podemos saber cuándo termina la noche y empieza el día? Un joven le respondió: Sabio, ¿sabes que la noche ha terminado cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es un perro o una oveja? Es buena tu respuesta, dijo el sabio lentamente, pero no es la respuesta que yo daría. Una joven trató de responder y le dijo: ¿Sabes que la noche ha terminado cuando puedes distinguir si el árbol que ves es un olivo o una higuera? Una vez más, el sabio agitó la cabeza y le dijo a la joven: La tuya es una buena respuesta, sin embargo, no es la respuesta que busco. Finalmente, uno de los discípulos le rogó: Por favor, responde a tu propia pregunta. Dinos, ¿cómo podemos saber cuándo termina la noche y empieza el día? El sabio miró a cada uno de sus discípulos antes de hablar y mirándoles les dijo: Cuando mirando el rostro de un hombre cualquiera, ves que es tu hermano. Porque si no logramos ver esto, cualquiera que sea la hora del día, será siempre de noche. Entre los aspectos que diferencian al ser humano del resto de lo creado, de las obras de la creación, encontramos el abismo de su corazón. Y en el fondo de este abismo está la llamada a la relación, a la comunión. Como decíamos en la primera parte de este retiro, estamos llamados a reproducir entre nosotros el estilo de vida de comunión que viven las tres divinas personas. Sin embargo, la cultura, la sociedad en la que vivimos, hoy no ofrece incentivos para que cultivemos la experiencia de nosotros, que tiene como presupuesto la convivencia, el convivir, sino que nuestra sociedad enfatiza el yo, el individualismo en todos los campos. Como consagrados y consagradas, se nos regala un lugar específico para descubrir la belleza de la vida compartida en la diversidad, como hacíamos al iniciar la oración de petición. Descubrir la belleza compartida en la diversidad y la unidad. Este lugar privilegiado es la comunidad. Y aquí quisiera recordarnos una sencilla diferencia. Mientras que la comunidad es cuestión de una presencia física en algún lugar, la fraternidad es cuestión del corazón y de relaciones de calidad entre las personas. Somos hermanas, hermanos, porque Dios uno y trino nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos ha dado su espíritu, nos llamó a hacerlo e hizo en nosotros
el milagro de querernos. Hoy, más que nunca, en esta humanidad herida por el desamor, la división, estamos urgidos a testimoniar con nuestro modo de tratarnos y de relacionarnos entre nosotros la ternura y la misericordia de Dios. Un Dios que capacita a los que llama para vivir el amor. El Dios Trino ha decidido hacerse relación, principio, diálogo, convergencia de lo multiforme, para recordarnos que en Él no hay distinción, ni discriminaciones, ni divisiones, ni competencia, sino solo unidad en el amor. Y esto en medio de la diversidad. Somos imagen de esta Trinidad cuando nuestra vida comunitaria refleja la inclusividad del amor divino. Nosotros, nosotras, nos volvemos por gracia lo que Dios es por naturaleza, es decir, personas en total comunión con Dios y con nosotros mismos, y con todo cuanto existe. Ser creados a imagen y semejanza de Dios nos enseña que la convivencia es un dato esencial a nuestra naturaleza como humanos, pues nosotros no existimos, coexistimos con otros. No vivimos, sino que convivimos. Y cuando las relaciones de convivencia se desgarran, algo de inhumano y violento sucede en el interior de nuestras comunidades, llamadas siempre a vivir la fraternidad, la sororidad. La convivencia diaria no anula las diferencias, al contrario, nos entrena en la capacidad de acogerlas, en dejarlas ser diferentes y así vivir con ellas y no a pesar de ellas. Solo relativizando las diferencias y favoreciendo los puntos en común, surge esa convergencia necesaria, base concreta para una convivencia fraterna, pacífica, aunque siempre puedan existir niveles de tensión. Pensando en cómo ayudarnos a caminar hacia esta comunión en la diferencia, más allá de técnicas o de herramientas para vivir las relaciones con los demás, pensaba en algunas pistas que encontramos en los textos propuestos para la oración de la primera parte del día. En la primera de estas pistas, ser uno más. Así se presentó Jesús en el Jordán al ser bautizado. No preguntó a su primo, Juan el Bautista, sino que apareció entre la gente como uno más. Todavía se da en nuestra iglesia, en nosotros como consagrados, la búsqueda de privilegios, esa tendencia también a diferenciarnos del resto, como si Dios Trino no nos conociera. La comunión a la que se nos invita pasa por sabernos ubicar al lado del otro, ni arriba ni abajo, al lado, iguales, al estilo de Jesús, como uno más. Y mientras vamos de camino, reconocernos también a nosotros mismos y descubrir la luz y la sombra. La primera, la luz, para compartirla con los demás en esa convivencia. Y la segunda, para reconstruirla y dejar que la fuerza transformadora del amor trinitario actúe en nosotros. La segunda
me ocurría a la luz del texto señalado de Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11, era la de la familiaridad. Esto es, no extrañarnos del que no es como yo, del que no es nosotros, del que no pertenece a nuestro mundo, sino más bien acogerlo cordialmente. ¿Qué habría sido de aquel hombre malherido que bajaba de Jerusalén a Jericó sin esa cordialidad misericordiosa del samaritano? ¿Cuántos hermanas y hermanos nuestros hemos visto desde el camino y hemos pasado de largo? Pero también, ¿cuántos se encuentran en una situación límite y podemos ayudarles? La tercera pista en la que pensaba es Jesús escuchó la voz del Padre y lo que escuchó le acompañó el resto de su vida. Esforcémonos cada día por escuchar, por conocer al otro, a la otra, por hacer del que siendo extraño un compañero de camino. Pero sobre todo, convirtámonos en palabra y hechos de bendición para cuantos nos rodean. Los prejuicios y esquemas nos juegan malas pasadas y muchas veces acercarnos, conocer, muchas veces excluimos. Los partir de un modo diverso la vida fraterna en comunidad. Algo pasó en el computador, vamos a ver. Estamos llamados a un diálogo sin tiempo, a entretejer relaciones compasivas. Los temores, las sensibilidades. Cuán difícil es relacionarnos desde aquí, desde la propia vida. Difícil mostrar la propia fragilidad. Y sin embargo, todos tenemos en alguna huequecito que reparar. La comunión de la Trinidad nos desafía a vivir una dinámica de itinerancia y salida de nosotros mismos para ir al encuentro de los hermanos, como Jacob en el texto que mencionamos. Como a él, a nosotros nos llegó la hora de derrumbar los muros de la desconfianza, el individualismo, la autorreferencialidad, la idolatría, el ego, la soberbia. Nos llegó la hora de valorizar el aporte de cada uno de los miembros de nuestras comunidades. Nos llegó la hora de ser constructores de puentes de unidad y comunión. El tiempo del yo puedo solo terminó, pasó. La espiritualidad trinitaria nos invita a escuchar con oídos atentos y sin afán, ese afán del que pretende tener todas las respuestas. Además de escuchar con paciencia y pasar por el corazón las historias, palabras, acontecimientos, la misma vida. Vida que se va tejiendo en proceso y además con ritmos diferentes, porque somos diversos. Es hora de caminar con mi hermana, con mi hermano, como Jesús, como uno más. En este segundo momento, vamos a acercarnos al texto de Lucas 10, versículos del 29 al 37. Les propongo la parábola del buen samaritano.
que no vamos a leer, la vamos a dejar para el espacio de reflexión, pero que sí vamos a tratar de profundizar en ella. Jesús narra esta parábola para responder a una pregunta que le hace un maestro de la ley, a quien solo le interesaba saber a quién tenía obligación de amar y a quién podía excluir de su amor. Este maestro de la ley no piensa en el sufrimiento de los otros, no conoce la compasión. Jesús experimenta el misterio de Dios Padre-Madre como compasión. Descubre que ese es su modo de mirarnos, la compasión. La acción del samaritano nos invita a todos a mirar la compasión, no el sufrimiento. Todo el día pegado en la cara a las personas, teniendo que aguantar su mal aliento. Si quieres cambiamos. La compasión no brota del cumplimiento de la ley. Esta se despierta desde la mirada atenta y comprometida con el que sufre. Esta mirada nos libera del egoísmo y de la indiferencia. El samaritano se había educado por eso el herido del camino no era para él un extraño, sino un hermano necesitado de ayuda, de cercanía. Cuando nos educamos en esta familiaridad, no necesitamos saber más de dónde viene, quién lo recomienda, de dónde llega a nuestra casa, si es negro, si es blanco, si es de la misma nacionalidad, si es católico, si no. Cuando nos educamos en la familiaridad, actuamos con compasión. La mirada de compasión le permite al samaritano ver y escuchar con el corazón el sufrimiento y sencillamente responde al herido con toda clase de gestos que alivian su sufrimiento y curan sus heridas. Necesitamos quizá una conversión profunda en nuestra manera de pensar, en la espiritualidad, en la imagen y relación con Dios, en el estilo de vida, en los modos de realizar la misión para lograr vivir una real experiencia de comunión hacia adentro de nuestras fraternidades, que se exprese en relaciones sencillas, entre iguales, en espacios que favorezcan la mirada positiva, el apoyo mutuo, y que se expresan esas relaciones también hacia afuera, en el compromiso y servicio a la vida. Quisiera terminar este momento con un texto de María Inés Callestar, de la Presidencia de la CLAN, titulado Ya es la hora. Ya es la hora de gustar lo simple, lo sencillo, lo pequeño. Los pequeños gestos que se hacen grandes. Es el tiempo de valorar lo que se tiene. Todo es don, es gracia. Es la hora de la gratuidad y de la gratitud. Ya es la hora de las manos abiertas para recibir, para dar, para compartir, entregar, aceptar, abandonarse, donarse, servir. Ya es la hora de la solidaridad.
Solo desde nuestro ser solidarios y fraternos se construye una sociedad nueva y diferente. Ya es hora de caminar juntos. No podemos solos. Juntos con Jesús seremos capaces de salir adelante. Ya es la hora de acompañar, cuidar, escuchar, permanecer. Ya es la hora de derrumbar muros y crear puentes de solidaridad, ayuda, apoyo, de nuevos lazos, de nuevas relaciones. Ya es la hora de una nueva presencia mística y profética desde nuestras comunidades. Ya es la hora de ser testimonios de esperanza, de serenidad y paciencia. Ya es la hora de concientizarnos que no nos salvamos solos, que necesitamos del hermano y él también me necesita. Ya es hora de convencernos que él, dice él con mayúscula, está con nosotros. Ya es la hora. Algo nuevo está emergiendo en nuestros corazones, en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, en nuestras órdenes. Dejémoslo emerger. Que el miedo, el temor, la desconfianza no nos invadan. No pongamos obstáculos. Descubramos los nuevos horizontes, la luz que hace nueva todas las cosas. Vivamos con esperanza. Sembremos esperanza. Voy a intentar compartir pantallas, hermanos, para dejar entonces las preguntitas para la reflexión. Con el texto de Lucas capítulo 10, versículos del 29 al 37, vamos a leerla y como digo allí, delante del Señor, Dios uno y trino, les invito a describir la realidad que a cada uno, a cada una nos rodea, la de dentro de nuestras comunidades y la de fuera, un poco para hacer un ejercicio de contemplación de lo que vemos. El samaritano descubrió el hermano, como decía al principio con el cuento anónimo. A nosotros se nos invita también cada día a descubrir los nuevos rostros de los hermanos, tan vulnerables, tan necesitados, dentro y fuera. Y a partir de allí, describiendo la realidad que nos rodea, entonces preguntarnos, porque podemos tener ciertas resistencias todavía a la realidad que vivimos. Nos vamos a preguntar, ¿a qué personas evitamos? ¿A quiénes evito? Y vamos a intentar decirnos a nosotros mismos cómo es nuestra mirada, cómo es mi mirada hacia el otro, los otros y lo que nos rodea. Que Dios uno y trino nos acompañe en este nuevo espacio para la reflexión y nos veríamos nuevamente, como hemos señalado al principio, a las 11:50 para hacer ecos de nuestra fe y decir, pues compartir lo que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Dejo la pantalla compartida para que podamos entonces enviar las preguntas a reflexionar. Gracias.
Te lo digo por el celular. ¿Me escuchas?
en el encuentro con el Señor y bueno, regalárnoslas también a los demás, porque de eso venimos hablando, que es un para, lo que vivimos, lo que somos es para. Entonces, así espontáneamente, la hermana, el hermano que quiera expresar y compartir con nosotros, pues tiene los micrófonos abiertos. Yo cierro el mío ahora. Creo que todavía no se terminan de incorporar y los que se incorporaron tenemos el miedo escénico al micrófono. Pero bueno, es un compartir sencillo, ¿verdad? Hacer resonancia de lo que hemos podido vivir en nuestras lecturas de los textos, en nuestra oración personal. O simplemente compartir lo que pudimos reflexionar en las preguntas que dejamos en los dos espacios de silencio. Vamos a ver quién se anima. Invitamos entonces a las hermanas y los hermanos a que abran sus cámaras para poder iniciar este momento de compartir, de hacer resonancia de lo vivido en la mañana. Lo hemos llamado ecos de fe, desde lo que venimos compartiendo de nuestro ser, imagen y semejanza, llamados a la comunión y un ser para. Entonces, desde allí, desde ese sentirnos hermanos y vida consagrada en Venezuela, pues expresar con sencillez lo que el Señor nos ha venido regalando en estas horas de la mañana. Si espontáneamente, la que quiera, el que quiera, dejamos ese espacio. A ver, ¿quién se anima? Hablo. Hola. Adelante. Buenos días. Buenos días. Soy Hermana. Lilian de San José de Tardes. Mira, todo el tema exquisito. La presentación exquisito. Pero de manera especial en mi corazón el escuchar. Y especialmente que escuchan los demás de mí. Y encontré que yo practico mucho la bendición. Yo bendigo constantemente a todo mundo. Y eso, como siempre se reza, trae una gran armonía y una gran paz. Te felicito porque tienes un don
para comunicar. Me ha hecho muchísimo bien. Mil gracias y Dios te bendiga. Muchas gracias, hermana Liliana. ¿Quién más nos regala su experiencia, hermanos y hermanas? Buenos días. No enciendo la cámara porque el internet, como siempre, está muy inestable y me saca. Pero me escuchan, ¿verdad? Perfectamente, Elba. Ok. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Fabiola, por tu compartir, tu reflexión. Realmente que nos enriquece, nos invita a abrirnos una vez más a ese Dios trinitario. Y pues yo simplemente de todo lo compartido me sale. Se nos fue el audio, Elba. Mientras retoma el audio Elba, la hermana Rosalía está levantando la mano. No sé si está levantando la mano. No. Queda el micrófono abierto para quien quiera compartir su experiencia de esta mañana. Bien. ¿Alguien más que nos quiera regalar su experiencia? Fue muy valiente la hermana Liliana. Bueno, yo no he participado como tal físicamente, solo por Facebook las iba siguiendo. Sin embargo, creo que cuando escuchaba por Face lo que estábamos compartiendo, lo importante que es en nuestra vida la vivencia trinitaria como centro de nuestra vida cristiana, en ese Dios uno y trino que además llena todo el espacio de nuestra vida, ¿no? Entonces, uno viendo el título ya es sugerente como tal y nos invita a la vivencia de la comunidad como tal. Creo que es un tiempo en la que reflejar el amor de Dios trino, uno y trino, es reflejar el amor fraterno y comunitario entre nosotros mismos. Y eso es lo que debemos también llevarlo al mundo. Lo que vive Dios los vivimos en nuestra comunidad, lo vivimos en la iglesia, y que más como consagrados que también podamos vivirlos de esta dimensión, de esta forma. Llegué a casa, que había salido un poco, si se nota, un poco a cortarme el cabello y yo me encontré sin luz. Estoy con la batería del esto y con los dispositivos de estos chiquitos que salen por ahora. Entonces, pues eso, agradecerte también, Fabiola, por esa disponibilidad y de compartir el ser, nuestro ser de espíritu. Nosotros no solamente somos como que... Eso me llevaba, ¿no? Cuando en la primera parte que también escuchaba, porque ese sí estuve buen ratico en la primera reflexión. Nosotros somos de escritorio, somos de estar cercanos al pueblo, a nuestra gente. Muchas gracias, Padre Eddie. Ciertamente, la reflexión, eso que hemos venido orando y comentando, la mirada, la voz, es el mayor testimonio que podemos dar. Eso, como decía la hermana Liliana en su compartir de fe, la bendición, el bien decir del otro, de la otra, es uno de los aportes, pero nuestro amor como hermanos en las comunidades es un gran testimonio en nuestro tiempo, que tenemos que cuidar y cultivar, que no es fácil, pero allí está el desafío. Ya se nos ha dado la gracia. Ahora
ahora es abrirnos y disponernos para que Dios uno y trino nos transforme conforme a su realidad. A eso estamos invitados. Hermanos, no voy a dilatar más en el tiempo. El sacerdote que quedó para celebrar la Eucaristía no ha podido llegar. Estamos en nuestro país. De verdad, mis disculpas, porque estaba en nuestra programación terminar a las 12 con el retiro e iniciar la Eucaristía, pero no ha podido ser. Esperemos pues que en otras oportunidades, como habíamos venido haciéndolo así, se terminaba con la Eucaristía, en esta oportunidad no ha podido ser. Mis disculpas, y bueno, que lo que hemos reflexionado en esta mañana siga resonando en nuestro interior. Quería acotar que este momento lo abría, ¿verdad? Porque justamente lo que queda pendiente en esa reflexión personal que nos llevábamos era el para. Dios nos ha invitado a vivir la comunión. El texto del buen samaritano, el segundo que reflexionábamos, nos hacía dos preguntas. ¿Qué evitamos mirar? ¿Qué, de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué evitamos mirar y hacia dónde somos invitados a mirar? Describir esa realidad en la que cada uno vive, la realidad que le rodea a cada uno. Pero ¿qué hacemos con eso? Era la tercera pregunta que puede quedar flotando en nuestra oración y en nuestra reflexión. ¿Qué hacemos con esta realidad que vivimos tanto dentro como fuera de nuestra comunidad? Y es allí en donde nuevamente pues, la gracia del Dios uno y trino nos ilumine a cada uno y a cada una para seguir dando la respuesta, quizás no la de siempre, sino la que la realidad necesita en este tiempo. Para terminar, entonces vamos a escuchar un canto de nuestra vida consagrada, un canto que está inspirado también en un texto evangélico, el de la lámpara, las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, que nos desafía y que, bueno, es un regalo de una de las hermanas de la comunidad, que la compuso, no solo ella, sino su comunidad, y que esta mañana nos queda allí como un regalo de los dones que Dios pone en cada ser humano, pero también como un desafío. Escuchemos su letra y de verdad agradecida por esta oportunidad y que Dios nos siga bendiciendo a todos. Bien. Señor, nos invitas a esperar contra la espera. Es la hora y el momento de entregar la vida plena, sostener nuestra lámpara en medio de la tormenta, oscura noche de luna. De si llegas o no llegas, danos tu sabiduría de discernir en la espera. Danos tu sabiduría de discernir en la espera. Es el hoy de vivir, el desafío de ser. Es el hoy de esperar, un mañana en la fe. Es el hoy de vivir, el desafío de ser. Es el hoy de esperar, un mañana en la fe. Que ya llega el amado a nuestra vida ligera. Danos la fidelidad, esa que en verdad nos llena. Certeza de lo imprevisto, sorprendidas en silencio, por ello por decir. Esperanza de este pueblo, danos la fe inquebrantable, que calma su
en la fe. Danos la gracia de ser profeta en cosas pequeñas, sin seguridad de nada. Solo nos pides paciencia de guardar aceite nuevo en nuestra lucha pequeña. No desanimar el alma y mantenernos atentos. Danos tu amor para ser destellos de vida nueva. Danos tu amor para ser destellos de vida nueva. Es el hoy de vivir, el desafío de ser. Es el hoy de esperar un mañana en la fe. Es el hoy de vivir, el desafío de ser. Es el hoy de esperar un mañana en la fe. Es el hoy de esperar un mañana en la fe. Muchas gracias y bueno. Bueno, antes de marcharnos también pedirle al Señor que nos ilumine con la gracia de la unidad, de la fraternidad, de la comunión con todos ustedes. Agradecerte, hermana Fabiola, por este espacio y también vamos a disponernos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Veo que la hermana Elba no ha podido conectarse otra vez, ha estado en este problema de la conectividad. También la hermana Rosalía ha estado así, ¿verdad? Ha sido un poco difícil la conectividad, pero me gustaría que aquí anunciemos un poquito cuándo será el siguiente encuentro, que es una jornada de formación, tengo entendido, y una de retiro. La siguiente, si tienes la fecha, hermana Fabiola, que usted nos tiene, ¿sí? Deme un minuto para buscarla en el teléfono. Ok. Y es una forma de que ya vayamos... El 11. El 10 de octubre. El 10 de octubre. Que es el segundo sábado sábado de cada mes y el último sábado del mes son las fechas para todas las reflexiones. El 10 es la jornada de formación y la última de retiro. Así lo entiendo, ¿verdad? Entonces, el 10 creo que es el padre. Sí, sí. Es la hermana Daniela. El 10 y la otra es el 31. Ok. El 31 de octubre. Ok. El 10 de octubre con la hermana Daniela Carabina, si no me falla la memoria. Exacto. Sí. Entonces vamos anotando. Y el 31 con el padre. Cifuentes, con el José Manuel padre Cifuentes. José Manuel Sí. Cifuentes, exacto. Exacto. Entonces estamos allí haciendo ya la publicidad también, porque claro, es importante que no desaprovechemos de estos espacios de crecimientos en formación y retiros también, participar todos juntos. Entonces, gracias por estar aquí. Ya comunicaciones anotó, seguramente César, muchas gracias. Les puedo pedir que abramos nuestras cámaras para tomarnos las fotos. César, ¿estás? Aquí estoy, Sí. aquí estoy. Sí, estoy atento. Ok. Van a abrir sus cámaras. Nos tomamos la foto desde México. Y bueno, y pues también les pido que nos envíen a Secretaría para que lo envíen a Conver y saquemos de este día de retiro. Yo estoy un poco de arrocero, pero lo seguí desde fuera, pero estar cerca con ustedes allí. Pero vamos a que se vea que estamos también nosotros haciendo publicidad, por decirlo de alguna manera, toda la Conver. Y que se vea que estamos trabajando en nuestro espíritu y en nuestra formación.
que no es tiempo para dejar al lado el espíritu. Avísanos cuando tome la foto, que estoy yo hablando mucho, César. Listo, tomé varias mientras hablaba y voy Ok, perfecto. Bueno, entonces hasta la próxima, Dios los bendiga. Entonces el 10 de octubre del mismo horario a las 9 de la mañana hasta las 12 con la hermana Daniela Caravina, secretaria general de la CLA Formación. Ella nos dirá el título y nosotros hacemos los flyers de la invitación. Gracias, hermana Fabiola. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Amén. Gracias, hermana Fabiola. Saludos a todos unidos en oración. No te comas todos los tacos en el Heribet por allá. No, estoy a dieta. Está bien. Bueno, adiós.